damas y caballeros, queridos invitados, en nombre de Ludwig von Mises Institut Deutschland, me gustaría dar una cálida bienvenida a la tercera conferencia anual de 2015 en el Salón de Baile de la Corte Bávara de Múnich. Nos gustaría darle las gracias por venir. Mi más sincero agradecimiento también a los generosos patrocinadores y simpatizantes de Ludwig von Mises Institut, a nuestros autores, a nuestros traductores y, por último, pero no menos importante, por supuesto, a nuestros lectores. Esta mañana también quiero dar las gracias en particular a las señoras que nos apoyan en la recepción de hoy, la señora Schneider, la señora Kellerman y la señora Globania. Sin todos ustedes, sin su generoso apoyo, el progreso que el pésimo instituto ha logrado en los últimos 12 meses no habría sido posible. Y hemos hecho grandes progresos, especialmente el sitio web del pésimo instituto. Ahora disfruta de un número de visitantes de 260.000. Ver páginas por mes. Hace un año había 150.000. Hoy, 260.000. Nuestra editorial, Aston Verlags GmbH, ya ha reeditado 2 obras de Ludwig von Mises. Sigue un tercer libro. El señor Marquardt le informará sobre esto con más detalle. Nos complace especialmente que hayamos logrado celebrar por primera vez un seminario académico Ludwig von Mises en Alemania. Tuvo lugar a partir de los 16 años, hasta los 17, 2015 de enero en Frankfurt con el amable y generoso apoyo de Deutsche Börse AG. Pudimos dar la bienvenida a 120 participantes. Todas las conferencias y seminarios se han grabado y se pueden ver de forma gratuita en cualquier momento en nuestro sitio web. Gracias al excelente trabajo de nuestros traductores, podemos publicar cada vez más ensayos que antes no estaban disponibles en alemán. Mientras tanto, también contamos con el apoyo de una agencia de medios profesional, que transporta nuestras contribuciones escritas sobre temas de actualidad directamente a las redacciones de periódicos y revistas. Y por último, pero no menos importante, estamos muy contentos de que el número de patrocinadores activos del Instituto esté aumentando constantemente, de que estén ayudando al Instituto a progresar con su trabajo con sus contribuciones financieras. Gracias por eso. Señorías, tengan la seguridad de que no estamos descansando, estamos avanzando. Los planes para el pésimo seminario 2016 ya están en marcha y lo mismo se aplica a los planes para la conferencia anual 2016. Y no creo que esté revelando demasiado en este momento cuando digo que te emocionarás cuando finalmente escuches lo que va a suceder. Nuestras acciones y acciones se derivan del objetivo de difundir la buena enseñanza, las buenas ideas. Queremos familiarizar a la gente con la buena enseñanza, con las buenas ideas que la Escuela Austriaca de Economía tiene en la tradición de Ludwig von Mises, Marie Rosenberg y el profesor Hans Hermann Hoppe, inspirarlos para ello. Muchas personas aún no conocen esta enseñanza, hasta ahora no han tenido la oportunidad de familiarizarse con ella, porque no se enseña ni en la escuela ni en la universidad. Por mi propia experiencia, sé que la mayoría de los que se ponen en contacto con una buena enseñanza, con buenas ideas, son entusiastas, porque encuentran respuestas a preguntas que antes no tenían respuesta. Por lo tanto, la difusión de una buena enseñanza, de buenas ideas, debe ser la tarea central de todos aquellos que quieran trabajar eficazmente por un mundo de convivencia pacífica y productiva de las personas. A todos los que queráis contribuir a esto, os animo a que difundáis los posts que encontraréis en nuestra web. A los compañeros de trabajo, a los familiares, a todos los que ya están entusiasmados y, por supuesto, especialmente a los que todavía tienen que estar entusiasmados. Conviértase en su tarea personal reclutar 4 nuevos lectores cada mes y aliente a estos recién reclutados a obtener 4 lectores más por mes. Están poniendo en marcha un desarrollo explosivo con él. Ayúdanos a ganar nuevos miembros de apoyo para el Instituto Ludwig von Mises Alemania.
Queridos invitados, les deseo un día de conferencia emocionante y, sobre todo, le doy la palabra a Andreas Marquardt, el Consejo Ejecutivo del Ludwig van Mises Institut Deutschland. Muchas gracias. Señorías, en nombre del Consejo de Administración, también me gustaría darles una cálida bienvenida hoy aquí en el Salón de Baile de la Corte Bávara. Por supuesto, un evento como esta conferencia siempre es una buena oportunidad para que veamos una u otra cara de los muchos contactos de correo que tiene a lo largo del año, o para conocer a uno u otro. Estamos contentos con eso y espero que haya suficiente tiempo durante los descansos, durante el almuerzo, para que podamos hablar entre nosotros. Doy una calurosa bienvenida a todos los representantes de la prensa. Sabéis que cuanto más grandes, cuanto más largas sean las contribuciones, mejor es difundir las buenas enseñanzas y me alegro de que estéis allí y os deo una calurosa bienvenida. Como acaba de señalar Thorsten Poyet, estamos avanzando en la difusión de las mejores ideas. No solo el número de lectores de nuestro sitio web está en constante crecimiento, sino que también hemos logrado publicar un nuevo libro de Ludwig von Mises, su título Teoría e Historia, que por primera vez está disponible en alemán. Es una de las principales obras de Mises y se ha publicado 1957 veces. Puede anunciar el libro en el kiosco del señor Rudolitz de la editorial Financial Book, al igual que Mises, Criticism of Interventionism, que reeditamos el año pasado. Y también encontrará el artículo sobre el dilema o el dinero y la Constitución, que publicamos hace unas semanas, en el que el profesor Michael Kohler expone la creación de dinero por parte de los bancos como una violación de los derechos de propiedad, como una injusticia sistémica, en el puesto de libros. Gracias a usted, querido señor Rudolitz, por permitirnos llevar nuestros libros a los irlandeses y, en este momento, una cálida bienvenida a usted y a su equipo. Me complace anunciar hoy el lanzamiento de otro libro Toosin. Ludwig von Mises, El hombre y su obra del año 1981. Fue escrito por la esposa de Mises, Margit, y la copia que les acabo de mostrar, esta es la última que estuvo disponible en el mercado hace 2 años. Tuve la suerte de poder comprarlo. Desde entonces se ha agotado. Para mí, personalmente, es una cuestión de corazón volver a poner a disposición este libro, porque el lector aprende mucho sobre Ludwig von Mises, que ciertamente nunca habría revelado sobre sí mismo. Aprendemos lo que lo impulsó en la lucha por la libertad, sus motivos, también lo que lo deprimió, también lo que lo agobió y el libro ofrece un acceso fascinante al ser humano Ludwig von Mises. En el otoño, creo que estará disponible. Esperadlo. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los que apoyan nuestro trabajo y me gustaría mencionar a nuestros traductores habituales, algunos de los cuales también están presentes hoy, que traducen regularmente nuestras contribuciones en inglés del Instituto Mises en Orwell. Me gustaría agradecerles mucho, están haciendo un trabajo muy valioso. La secuencia de conferencias en la conferencia de hoy la tenemos de nuevo, como en años anteriores. Los que han estado allí más de una vez lo saben, diseñado de tal manera que haya suficientes descansos disponibles y estoy seguro de que aprovechará los descansos para tener muchas buenas conversaciones. Y como puede ver en el programa, habrá una sesión de preguntas y respuestas al final de la conferencia y los oradores responderán sus preguntas juntos en el podio esta tarde. Quisiera ahora presentar y dar la bienvenida a los oradores de la conferencia de hoy, en el orden de sus intervenciones. Doy la bienvenida al profesor Dr. David Durr, que ha llegado de Suiza, de Basilea. Vino a nosotros desde Turquía. Bienvenido, profesor Dr. Hans-Hermann Happel.
Y desde Viena, que ya estuve allí ayer, bienvenido el profesor Dr. Martin Ronheimer. Acaba de darle la bienvenida como presidente. Ahora le doy la bienvenida como orador, profesor Dr. Thorsten Polit. Una cálida bienvenida a todos ustedes. Nos alegra que esté aquí y nos alegra que nos hable hoy. Permítanme anunciar la primera presentación. Se refiere al Estado como un sinvergüenza y en sus columnas anarquistas, que publica regularmente en el Basler Zeitung, también hace un punto con sus declaraciones. Luego, por ejemplo, cuando llama a los jueces en el juicio de Uli Hoeneß comprado y sobornado. Recibirías tu soborno transferido mensualmente a la cuenta. Pero sorprendentemente, las reacciones estuvieron en su mayoría de acuerdo, especialmente con esta publicación. El profesor Durr me lo dijo en una entrevista que me permitieron realizar con él. Y las reacciones, también dijo, le mostraron que el pensamiento anarquista también tiene lugar en otros cerebros, que el pensamiento estatista no es una necesidad natural y que el pronóstico de un giro anarquista quizás no sea tan poco realista después de todo. Estamos muy contentos, profesor Durr, de que sea nuestro invitado de hoy. Ahora estamos esperando ansiosamente su conferencia sobre la ética de la anarquía. Muchas gracias, señor Marquardt, por esta agradable introducción. Gracias, señorías, por su disposición a incluir quizás aquí algo poco convencional. Y gracias por invitarme a hablar con usted aquí sobre un tema que puede sonar un poco extraño, la ética de la anarquía. El tema de la conferencia es la ética de la libertad. Esto suena noble, libre, porque es más hermoso después de lo que era antes. Y ahora la pregunta al abogado. Soy de los pocos abogados que también cuestiona la competencia del Estado en el ámbito jurídico, Entonces, al menos esto se ha traducido ahora en lo legal. Sí, ¿qué significa eso con la libertad? ¿Significa eso que no hay más leyes o que no hay más leyes? Sí, tal vez. De ahí el título quizás un tanto provocativo, la ética de la anarquía. No puedes imaginar tanto de eso en este momento. Tal vez te imaginas algo que en realidad es bastante negativo. Si eso significa ilegalidad fuera de la ley, ¿es lo que este abogado imagina para usted? Entonces eso es lo que pasa. Sin embargo, si no hay leyes que lo prohíban, solo suceden esas cosas. O el robo violento, es decir, el robo, el más grande que le quita algo al más pequeño. ¿Es esta la ética de la anarquía o tal vez no muy violenta? Pero es estúpido que uno engañe al otro para enriquecerse a sí mismo y enriquecer al perpetrador con una astucia. O agresiones físicas. Sí, eso es lo que sucede en la anarquía. Otras influencias coercitivas, ¿no es eso realmente lo que llamas ética o discapacidad al final, solo el fuerte que prevalece sobre el débil? Solo el derecho a fortalecerse, eso es en realidad lo que tiene que venir. Hoy abordaremos algunas de estas preguntas. Probablemente se sorprenda una y otra vez diciendo, deténgase, si tratamos de organizarnos ahora mismo sin un Estado, entonces esto sucederá.
La ley es más fuerte. Esto surge en cada discusión cuando digo, sí, no hay necesidad del Estado, una sociedad anarquista, lo que no significa una sociedad sin orden, sino una sociedad sin supremacía. Tal orden anarquista no puede producir un orden legal en absoluto. Solo existe el derecho del más fuerte, el derecho, por supuesto, escrito en líneas iniciales y finales. Esto probablemente esté pasando por tu cabeza ahora. Sí, si no el único fuerte, entonces de alguna manera la pandilla organizada violenta que hace todo esto, que comete robos, que hace amenazas, que obstaculiza a las personas, que con astucia y engaño hace que otros le paguen dinero, eso es lo que tengo en esta foto. Me gusta dibujar. Verás, hay mucho que viene gráficamente. Por eso traté de hacerlo con este amarillo brillante que sale de este pasillo, porque literalmente sientes la agresividad que sale de él. Eso es lo que quería retratar. Entonces, ¿es eso lo que la ética de la anarquía quiere en última instancia? Sí, cuando tenemos esta sociedad frente a nosotros ahora, ¿verdad? Esta es la triste miseria de este mundo agresivo y pendenciero del Homo sapiens. Con estos, ves en el lado izquierdo a esta pandilla violenta y agresiva, en el lado derecho a este fuerte que abusa de su derecho, y todos los muchos casos menores de delitos y agresiones. Starken, der sein Recht missbraucht und auch die vielen kleineren kriminellen und übergriffsweisen Fälle. Este es nuestro mundo, ¿no? Y tienes que hacer algo al respecto. Tienes que influir en eso. Probablemente todos pasan por esto en la cabeza de todos. Y para mí, también, esa es la reacción que tienes cuando miras a este mundo. Y ahora de nuevo, ¿anarquía? No, no, dicen. Y este es ahora, creo, un momento clave. Intenta ponerte en esta imagen. Ahora estás mirando a esta sociedad, que no solo es tan malvada como la he dibujado aquí, sino que también ocurre donde ocurren tales cosas, no solo ataques individuales, sino también acumulaciones de poder y agresión. Y ahora llegamos a esta pregunta fundamental, ¿cómo lidiar con esta sociedad ahora? Si esto sucede, tienes que hacerlo. Y ahora ten esto en cuenta. Volveremos a esto más de una vez. Entonces la respuesta que probablemente está pasando por tu cabeza en este momento, ten cuidado, eso. Ahora necesitamos una ley. Ahora estamos escribiendo esta ley al respecto. No sé si pueden leerlo todo ahora, pero les leeré lo que está escrito en letras pequeñas en esta ley, en este párrafo. Bastante banal ahora, por supuesto, algo simplificado, ya que esta ley es necesaria ahora. El párrafo 1 dice que todas estas cosas están prohibidas. Se prohíben las lesiones, los asesinatos, la coerción, el robo y el fraude. El siguiente párrafo dice que si lo haces de todos modos, entonces cuesta, luego viene la pena, la compensación, la prisión, sé que. El párrafo 3 también establece, y ahora necesitamos organizaciones que de alguna manera hagan cumplir esto. Y en el párrafo 4 decimos, y si tal vez no está claro quién es en este momento, entonces se necesitan jueces neutrales. De nuevo, este es el mundo. Y ahora necesitamos leyes que influyan en esto. Y de estas leyes, estas 4, estos jueces, vienen las organizaciones legales correspondientes. Hay tribunales, tal vez enumerados, por ejemplo, ahora, de izquierda a derecha, un tribunal inferior, más bien local, al lado de un solo juez, de modo que su secretario judicial, luego un tribunal superior, tal vez para casos más grandes o ante el que se puede apelar. A la derecha de nuevo un tribunal local. Así que estas son las estructuras que se necesitan ahora. Se implementan desde arriba, desde esta ley. Sí, y luego todavía necesita los órganos, también cubiertos por la ley desde arriba, vienen allí. Y ahora, si miras esto un poco más de cerca también, ¿me entiendes? Estoy inquieto frente al micrófono, es bueno acústicamente.
Entonces ahora puede ver estos órganos, que por supuesto están cubiertos por la ley, claramente, pero a veces, si es necesario, también se ven un poco tangibles. Así que de vuelta desde la izquierda y de izquierda a derecha se detiene. Si es necesario, a veces un policía se vuelve un poco más tangible y un alguacil que viene con alguna orden del tribunal, luego se ejerce la coerción. Ahora he pintado esta restricción allí de verde y no de amarillo. Así que esa es la buena compulsión, en contraste con la agresividad amarilla de abajo, esa es solo esta mala violencia, a la que solo tienes que responder. Entonces, en cualquier caso, solo hay una corrección con fuerza física si es necesario, o hay algún tipo de prohibición en el medio. Espera, no puedes hacer eso ahora. Con una flecha indicada, un destello indicado, la amenaza, que ahora se está aplicando. Tal vez en el medio, un interventor un poco más suave, un mediador, dos mediadores que están disponibles. A la derecha vuelve a ser muy áspero. Este hombre fuerte ha querido una vez más hacer valer su supuesto derecho. Se necesitan unos pocos policías muy fuertes, que aparecen en la mayoría. De todos modos, eso es lo que necesita ahora. Y nosotros también lo sabemos. Y así es como funciona nuestro mundo, también. Por cierto, estos son estos servicios de seguridad. He oído que estamos aquí, en una sala donde se celebran conferencias de seguridad muy importantes, es decir, donde las personas muy importantes de este mundo se reúnen sobre seguridad. Las sillas, me han dicho, son a prueba de balas. De todos modos, este es el mundo que conocemos. Eso es algo bueno. Bajando de la ley, de arriba, estas influencias en estos actos violentos que todos no queremos. Y ahora soy un poco más abogado. Ahora vamos a resolver esto. Puede haber abogados en la audiencia. Ya he hablado con un estudiante de Derecho. Así que eso es un poco de metodología de derecha ahora, indicada en la parte superior en este momento. No. La función del juez tiene una posición muy interesante allí. Traduce prácticamente la ley como norma generalmente abstracta a la realidad individualmente concreta. De nuevo, en la parte superior derecha, se ve, desde arriba desciende de esta ley generalmente abstracta, se habla de la subsunción del estado de cosas bajo esta norma. Se concreta individualmente o también se podría decir que pasa de ser supuesto a ser. Estas son las terminologías que también se conocen en la teoría jurídica. Y algo más aparece. ¿Puedes ver las líneas? ¿Son lo suficientemente oscuros? Sí, sí. Así que ahora también puedes ver esta cuadrícula, por supuesto, que conocemos por la ley estatal. Casi en la esfera superior tenemos la profesión de la legislatura, la legislación, estas leyes, que es el producto de la legislación. Luego tenemos esta palabra con los jueces, que sería el poder judicial. Y tenemos abajo el piso de los exportadores, cuerpos de policía, lo que sea. Ese sería el ejecutivo. Y se podría decir, allá abajo, a la izquierda, que es ahora, por así decirlo, el estado de cosas en el que se implementarán estas estructuras legales y de implementación. Así que este es el mundo que conocemos, las estructuras que nos son familiares y lo que ahora hemos deducido, que es en realidad lo que nos gustaría tener y de hecho tener. O podemos completar la imagen ahora. Después de todo, esto no es más que la estructura del Estado. He empacado el ahora todavía hermoso, este marco redondeado. Ese es el Estado, eso es algo así. Esta es una corporación con toda la gente que hay, lo sabemos, ahora sabemos lo que está pasando en este Estado. Abajo, estos centros algo hirvientes, agresivos, en parte con estas dos radiaciones amarillas, tal vez todavía particularmente peligrosos allí. Entonces tenemos estas diferentes ramas del gobierno, también se podría decir, ¿verdad?
En la cima de la legislatura e instalado el gobierno, todavía tiene una función algo especial. Esto podría aplicarse ahora a la República Federal de Alemania. Está la Cancillería, el Bundestag, el Bundesrat, el presidente, etc. Así que estas son las estructuras superiores. Y luego tenemos el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, ahora más probablemente asentado aquí con la administración y la gente de abajo. Y ahora, lo que es importante, esto, por supuesto, le da a todo esto esta legitimidad, que por un lado, estos son los dos puntos que he escrito en rojo aquí, por otro lado, hay una legitimidad democrática, por lo que las personas que dan la legislación en el área superior, se les debe permitir hacerlo. Como saben, están democráticamente legitimados por el pueblo. Y la segunda letra roja, por supuesto, esta ley se aplica a todos. Muy importante, así que no solo para el delincuente menor, sino también para esta pandilla violenta o este grupo agresivo o lo que sea que esté en la parte inferior izquierda. O a la derecha, este hombre fuerte que siempre quiere abusar de su derecho. Entonces, gracias a estos dos elementos rojos, todo se estabiliza y legitima de alguna manera. Boila. Así que no necesitamos la anarquía. Todavía estoy a tiempo de mostrar la alternativa. El reloj es a veces, o más bien, antes de que lleguemos a la alternativa, tal vez para mostrar que también hay una u otra trampa. Beziehungsweise, bevor wir zur Alternative kommen, vielleicht zu zeigen, dass es da auch noch den einen oder anderen Haken dran gibt. Hasta ahora ha sido concluyente, supongo. Y ahora estas dos letras rojas, desde hace mucho tiempo que hay legitimidad democrática. ¿Qué significa eso en realidad? Estoy lejos de darle recomendaciones sobre cómo desea organizarse como visitante de las montañas de Suiza aquí en Alemania. Lo que estoy diciendo ahora, en parte también sobre Alemania, es, por supuesto, exactamente el mismo problema en Suiza. Todavía estoy tratando de ver esto un poco desde ambos lados en términos de números, es decir, la legitimidad democrática en términos de números. Sí, ¿qué significa eso? Eso suena tan bonito. ¿Alguna vez ha calculado hasta qué punto esta legislación está legitimada democráticamente? Vuelva a calcular. ¿Cómo calculo? ¿Qué tiene que ver esto con los números? Eso tiene que ver con eso. La democracia es una promesa, se puede decir. Se puede vincular históricamente de varias maneras, por ejemplo, de manera prominente en la Revolución Francesa. Por supuesto, todos somos conscientes de que la Revolución Francesa no cambió el rumbo. Pero al menos ciertas ideas se formularon allí, que tienen algo para sí mismas. Y se dijo sobre la democracia en ese momento en la Convención Nacional en el año 1794 que hay una nueva forma de gobierno, la democracia, en la que se aplica el principio de que las personas aquí no están gobernadas por otras personas, sino exclusivamente por leyes. Ahora volvemos a la ley, no de otras personas, sino de leyes, y por lo tanto, por supuesto, lógicamente, de leyes que nadie más que usted emitió. Si otros promulgan las leyes, las personas que gobiernan sobre las personas volverán a ser personas. Por otro lado, si realmente son leyes, normas generalmente abstractas, que se supone que son decisivas, entonces estas solo pueden ser aquellas que las personas se han hecho a sí mismas, de lo contrario serían controladas de otra manera. Y ahora, ¿hasta qué punto es cierto que se puede decir que estas personas sujetas a la ley, estas son todas estas personas, grandes y pequeñas, en la parte inferior de esta imagen? ¿Cuán lejos está el yo? Son los que hicieron las leyes. ¿Cuántas leyes existen, por ejemplo, en la República Federal de Alemania? Una vez a nivel federal. Para simplificar esto, vale la pena mencionar el elemento federal del nivel estatal.
¿Cuántas leyes ha aprobado? No lo creo. También hay muy pocas disposiciones en su Constitución, en la ley fundamental, donde sería posible cambiar la Constitución en absoluto y ciertos cambios territoriales, etc. No sé si esto ha pasado alguna vez a nivel federal. Al menos en Suiza, no en un país democrático por excelencia. Allí es votado constantemente, y es el caso allí que las personas hacen sus propias leyes. Por supuesto, eso tampoco es cierto allí, acabo de recalcular eso. En Suiza, existe la parte estándar, nuevamente a nivel federal, que ha sido aprobada por la gente en algún momento. Es 0.8%. Y luego no fueron aceptados por todos los sujetos a la ley. Lógicamente, de una mayoría de los que votaron en absoluto y de los que se les permitió votar en absoluto. Y de los que ya tenían derecho a voto en el momento en que se votó esta ley. Así que en Suiza hay muchas leyes de una época en la que no existía el derecho al voto de las mujeres, pero siguen siendo obligatorios para las mujeres. Tampoco sé por qué, pero en cualquier caso, así es como puedes recalcularlo. No es que eso simplemente no sea cierto. Entonces, en lo que respecta a la democracia directa, ya sea Suiza o Alemania, casi cero. En algún momento después del último decimal, todavía encontrará rastros en Suiza, pero nada más que eso. Así que es el Parlamento, así que de alguna manera este verde, por cierto, todavía para colorear, con el verde quería representar lo hermoso, ¿verdad? En contraste con esta agresividad amarilla, esta verde es tranquilizadora. No tiene nada que ver específicamente con el Partido de los Verdes ahora, pero tal vez tampoco tan lejos de él. En cualquier caso, si no el pueblo mismo, entonces este mismo Parlamento. Entonces, en este caso, esto debe estar democráticamente legitimado por su parte, es decir, cuotas electorales, etc. Si calcula eso, es decir, cuántas veces los miembros electos del Parlamento Federal han sido escritos en una papeleta de votación. Luego están los candidatos que no han sido elegidos y así sucesivamente. Si se calcula eso, el efecto de la misma con una segunda voz y así sucesivamente. Esto no es matemática precisa, pero se puede decir que probablemente se trata de alrededor del 30% de la población del país que de alguna manera está tan formalmente detrás de estos parlamentarios electos. Sin embargo, solo alrededor del 75% son elegibles para votar. Los extranjeros, extrañamente menores de edad, no son elegibles para votar. Creo que los menores también podrían estar representados por sus padres, como ocurre en la vida jurídica. De todos modos, esto es alrededor del 75%. La participación es de alrededor del 70%. Luego está el aspecto, lo llamo la relación a mitad de camino. En el momento en que alguien fue elegido, no todos los hombres en este país ya eran elegibles para votar, tal vez solo más tarde se volvieron políticamente maduros y así sucesivamente. Así que hay una reducción allí de nuevo. Entonces, en conjunto, estos porcentajes, porcentaje por porcentaje, llegamos a alrededor del 12% en Alemania. En Suiza, curiosamente, será un 8% más bajo. Y ahora viene otro aspecto. Estos son nuestros representantes en el Bundestag o en Schwerin, Suiza, en la Asamblea Federal, los representantes del pueblo. La representación significa que si no voy allí yo mismo, sería una multitud bastante grande allí, pero le doy a alguien un poder y tal vez algunos de ellos se juntan, 2, 3, lo dan juntos o 10 de mí, dan el poder y se lo dicen, luego, por favor, acuerde esto y lo otro. Eso tendría que ver con la representación. De hecho, las instrucciones por medios constitucionales están expresamente prohibidas.
Tampoco puedes devolver el silbato a estos diputados y decirles, ahora ya no te quiero, quiero a otra persona o quiero yo mismo. En otras palabras, no tenemos representación, sino una delegación forzada con el poder de blanco. Así que esto realmente no tiene nada que ver con la representación, excepto quizás en un sentido muy débil, porque si ahora considera que este sería realmente mi representante allí, tengo que enviar a otra persona. No se me permite darle instrucciones, no se me permite recuperarlo, pero está bien, entonces tal vez, si es necesario, mi representante todavía lo haya hecho, porque me dijo un poco en general de antemano cómo ve todo el asunto. Eso me convenció. Pero ahora este representante allí, si tiene uno allí, debe tener 112.000 en Alemania. Compártelo con otros clientes. En Suiza, lo necesitas con 30.000, compártelo con otros clientes. Así que creo que ahí es donde todo el aspecto de la representación desaparece por completo. O sigue siendo válido en la proporción de 112 milésimas. Y luego, por supuesto, estamos muy por detrás de la coma. Así que se puede decir que esta legitimidad democrática, por bonita que parezca, no existe. Es un poco menos de 1 por 1000 si realmente lo tomas en serio. Y ahora los problemas continúan. La ley se aplica por igual a todos, pero no al Estado. Eso sigue siendo increíble en realidad. Como principio supremo del Estado de Derecho, se puede suponer que la ley se aplica a todos. Por eso está escrito en rojo. Pero esto no se aplica al Estado mismo, y ese era en realidad el lema de la Ilustración. Lex Rex fue dicho muy deliberadamente en una escritura de la Ilustración escocesa, así que no Rex, Lex, el rey que da la ley, pero no, viceversa, la ley es demasiado coronel, Lex y luego Rex. Ese era en realidad el lema y eso no es cierto en absoluto. Es posible que los abogados entre ustedes nunca hayan pensado que esta distinción entre diferentes áreas del derecho, que probablemente notó en la primera lección de la teoría legal general de la introducción, es decir, en derecho privado y derecho público, que esta distinción es un escándalo absoluto. Se crean explícitamente dos sistemas jurídicos completos diferentes que funcionan de manera completamente diferente. En el derecho privado, con los mortales comunes, se dice que no se puede simplemente quitarle dinero al otro. Si él tiene dinero ahora, eso sería un robo o entonces usted será responsable de los daños. Solo puedes hacerlo si te ha hecho daño o si ha firmado un contrato o algo así. Esto es lo que está legítimamente escrito en esta ley. Con el Estado es bastante diferente, el dinero se recupera por la única razón, con el hermoso nombre de impuestos, por la única razón de que el dinero está allí. Administrativamente, y los que no son abogados realmente tienen que hacerlo ahora, no se interrogan entre sí cuando les presento esto ahora. Los impuestos son administrativos, como dicen. Así es como lo aprendes en el examen y lo devuelves así y luego tienes el punto. Los impuestos son un deber que se debe incondicionalmente. Tienes que dejar que eso se derrita en tu lengua, incondicionalmente adeudado. Así que la razón por la que tienes que pagar es porque tienes el dinero. Quien lo tenga, será llevado. Ese es el principio. Sería completamente impensable en esta parte del derecho privado. En la parte legal del Estado, esta es la ley, se detalla en el derecho administrativo. La ley es alta para todos, ¿no es así? Otro ejemplo rápido. El derecho administrativo opera con disposiciones.
Esto también es algo bastante sorprendente. Si quieres algo del otro en el sector privado, es posible que no construya allí ahora, porque eso te quita la vista o sé qué. Entonces tal vez puedas encontrar eso y tal vez tengas buenas razones para ello. Pero entonces no pueden simplemente ir allí y decir que no puedes y luego él no puede, pero entonces podrían tener que negociar con él, y si no es razonable, vaya al juez. Si ya está comenzando a construir, es posible que pueda obtener una medida de una sola vez, pero luego rápidamente tiene que presentarla al tribunal y tal vez no lo logre. Y, sobre todo, si va a la corte, probablemente tenga que pagar un anticipo de los costos, etc. Así que se necesita un esfuerzo. Y si no funciona en este momento, necesita un procedimiento en el que un juez neutral rápidamente lo juzgue. En el ámbito estatal, en el ámbito administrativo es diferente. También solo reciben una carta, no se les permite construir. Y ahora, sin embargo, está disponible en la parte superior de esta carta. Y entonces esta es una orden válida. Si no presenta una objeción o apelación en muy poco tiempo, 10 días, 30 días, dependiendo de las reglas de procedimiento, dependiendo del procedimiento, esta será una sentencia final. Así que no tiene que hacer nada más que decir que no construyas. Y luego hay un veredicto. A menos que lo estés ahora, no el otro, necesitas entrar en los Vickers. Tiene que pagar el anticipo de costos, tiene que pagar al costoso abogado. También trabajo profesionalmente como abogado además de la universidad. Para detectar esta objeción de inmediato, prepárese. En cualquier caso, estos mecanismos, que normalmente se aplican en el sector privado, son desactivados por el Estado. Así que la ley se aplica a todos los mismos, lo contrario es el caso en esta estructura aquí. Sí, y luego vienen los jueces comprados. Ya se mencionaron en la introducción, ya sea que ahora sea un moroso fiscal prominente o quien sea. Tan pronto como tenga una disputa con el Estado, la multa, el Estado de Derecho, allí puede ir ante el juez. El juez está en la nómina de una de las dos partes. Eso es realmente extraño. Y ahora, por supuesto, lo sé, la separación de poderes. Imagina que estás en un arbitraje privado. Hay eso también, así que el monopolio está algo acribillado. También hay procedimientos de arbitraje privados. Y dado que ahora existe el caso de que una de las dos partes en la disputa está en disputa con una gran empresa, que dice, está bien, ahora vamos a los tribunales. Por cierto, ponemos el plato así. Las personas son empleadas por nosotros. No hacen más que juzgar casos judiciales de la mañana a la noche, en los que nosotros mismos somos parte. Y luego dirán, lo siento, no creo haber escuchado eso en este momento. No creo que pueda. Y luego esta compañía dice, no, ya sabes, tenemos un llamado principio de separación de poderes con nosotros. Este departamento de evaluación, este es un departamento muy estrictamente separado. No tienen nada que ver con los demás, también son personas muy independientes. ¿Seguirías sometiéndote al veredicto de este tribunal de arbitraje de la asociación? Tengo mis preocupaciones. Sí, y ahora, cuando dicen que todo esto no es legítimo y luego simplemente me defiendo de estos policías, porque no todo está bien. Luego viene la última palabra mágica, monopolio de la violencia. Y el monopolio del uso de la fuerza ya se ha implementado durante años y décadas de tal manera que se ha asegurado que estas personas de abajo ya no tengan armas allí. Ni siquiera saben cómo lidiar con situaciones como esta. Hay estos verdes de arriba, que están equipados para enfrentarlos, están excluidos desde el principio. Entonces, si lo miras de esta manera, entonces no tenemos el hermoso Estado de Derecho democrático con estas leyes del ejército, pero si ahora hemos expuesto esto como una mentira, podemos pensar en cómo se ve la imagen más realista, y esa sería esta. Esta es en realidad la estructura que hemos mapeado correctamente.
Esta violenta pandilla organizada, la tenemos. Lo tenemos en el lado izquierdo, por supuesto, también está este al rojo vivo, agresivo de nuevo, por supuesto que todavía hay uno. Así que la gente no es repentinamente buena y gentil ahora, o aquí, en el lado derecho de este Prats, que quiere afirmarse en todas partes, también lo hay. Pero tenemos allá arriba, y hay un resplandor reprimente intenso ahora, tenemos una pandilla organizada violenta, que, a diferencia de estos otros potentados allá abajo a la izquierda y a la derecha, no solo tiene sus subordinados y sus cuarteles, que pueden estar aterrorizando, sino que, como se puede ver en estas flechas, se está afirmando en el rincón más alejado de este territorio. Todavía puede prohibir algo en la esquina más alejada y cobrar un impuesto, etc. Esto lo convierte no solo en una pandilla violenta, sino en una pandilla organizada violenta que actúa a nivel nacional. También se puede decir que es cínico en todo. Luego viene y dice que actuamos de acuerdo con la ley. Nuestro tema es la ética de la anarquía. Viene y dice que la ley es nuestro lema. Y entonces casi ya no escuchas que nos hemos fijado. Así que se puede decir que existe la falta de ética de la legislación. Lo que sabemos es la falta de ética de la llamada legislación. Y el enlace a nuestro título era ahora, con el que ahora queremos contrastar la ética de la anarquía. Ahora sabemos que lo que sabemos no es ético. Ahora todavía tenemos que pensar, si nos quedan 10 minutos, ¿cuál es la ética de la anarquía? Esto puede no ser tan obvio. Tenemos que pensar en eso ahora. ¿Cuál es la alternativa? Esta pregunta probablemente ya se te haya pasado por la cabeza. Así que ahora estamos de vuelta. Como dije antes, este es un punto clave. Ahora volvemos a esta pregunta. ¿Es este mundo malo y agresivo que de alguna manera nos empuja a tener un impacto? No queremos que esto suceda todo el tiempo. Y recuerden, antes de eso dijimos que la ley se escribirá. ¿Te acuerdas? Fue entonces cuando todavía creíamos en la ley en ese momento, cuando aún no la habíamos expuesto como una mentira y luego habíamos pensado, y viene de arriba este noble poder judicial y estos ejecutores incorruptibles y que actúan correctamente. Esa era la foto de antes. Generalmente abstracto, demasiado individualmente concreto, casi a la izquierda, por debajo o por debajo del estado de cosas. A eso nos referimos anteriormente como una introducción para encontrar una buena solución. Nos decepcionó. Ahora lo hacemos de otra manera. O ahora, ¿cuál es la alternativa? Seguimos pensando, no, esto no debe ser así. No puedo hacer eso. Luego uno obstaculiza, luego fuerza, luego roba, luego mata. Toda una pandilla que se desata en los alrededores. No puedo hacer eso. Y ahora mira lo que pasa. Eso no es posible. Cuando miras a esta sociedad, estas cosas suceden. Las correcciones vienen de la sociedad misma. De nuevo, porque es tan hermoso. No es la ley la que se pega por encima, sino que la coerción se toma de los conflictos mismos. Hay una contracompulsión, tú contraatacas, un amigo y un vecino vienen al rescate. De hecho, incluso hay uno con casco en el lado izquierdo, pero no es necesariamente un policía. También podría ser un empleado de una empresa de Securitas. En el medio, viene el mediador, no es empleado del Estado. Ya viene. ¿Puedo entrar en el medio? Viene a la mediación. El conflicto en sí mismo desencadena tales correcciones. Y tampoco necesariamente vienen de arriba. Puede haber gente que viene de arriba, de fuera, pero de los conflictos mismos, ya ves, también viene el contramovimiento actio equal reactio.
Este es el aspecto completamente diferente. La ley y la influencia ya no tienen lugar desde el exterior, por así decirlo, sino que miran a la sociedad y notan que algo está sucediendo allí adentro. Si te encuentras viendo esta violencia, eso no es posible, entonces esa es exactamente esa reacción. La persona que está a su lado también lo encuentra e interviene o ayuda. Llama a otra persona para que le ayude. Y ahora, si tal vez hay una disputa, sí, en algún momento incluso puede ser contrario a quien está en este momento, entonces irán a algunas personas neutrales y, por supuesto, solo a personas realmente neutrales e imparciales fuera del conflicto y tal vez presenten esto a un tribunal de arbitraje o un juez individual o un intermediario y así sucesivamente, un tribunal de asociación, dependiendo de ello o algún organismo de arbitraje ad hoc. Y ahora, por supuesto, también dirán, estos organismos de arbitraje y evaluación, sí, ¿cómo deberíamos decidir ahora? Y también volverán a tomar cualquier estándar a mano. Porque en la izquierda podrían decir, si vienes a nosotros en este tribunal de arbitraje, tenemos este código. Tal vez incluso le digan a la ley. En nuestro sitio web puede recrear eso, del 1 al 27. Este vecino, que decide no de acuerdo con una ley, sino de acuerdo con el sentido común, este árbitro único, quizás de acuerdo con lo que es tan común a nivel local, todavía se aplica un reglamento de la federación. A la derecha, puede haber un concepto de seguro con compañías de seguros que también ofrecen evaluaciones de conflictos, donde, por supuesto, usted elige entre el seguro A, B y C. Como puede ver, hemos surgido estructuras muy similares del conflicto a las que trajimos desde arriba anteriormente. Y aquí, también, tenemos algo como individualmente concreto, generalmente abstracto, o lo que vemos concretamente es el caso de uso de una legalidad general. Entonces, a diferencia de antes, este escrito no vino de arriba hacia abajo, sino también del caso del conflicto al general. En realidad, hemos visto en general que esto es verde. Eso debería haber salido ahora como una niebla verde. Entonces, todo esto, especialmente estas normas que se han formulado aquí, tienen que ver con leyes naturales bastante generales del comportamiento social humano. Si buscamos una ética de la anarquía, es decir, una ética que prescinda de las dudosas leyes estatales descritas anteriormente y, sin embargo, se vea a sí misma como un orden social que permite que las correcciones funcionen en tales asaltos, entonces terminamos con leyes naturales que están allí, que no tienen que ser traídas a este mundo malvado por una autoridad de sangre azul, pero que ya están allí. Landen wir letztendlich bei natürlichen Gesetzmäßigkeiten, die da sind, die nicht von einer blaublütigen Obrigkeit in diese böse Welt hinuntergebracht werden müssen, sondern die bereits da sind. Las leyes no tienen que darse. El legislador es completamente innecesario o lo hace incorrectamente. Las leyes están ahí. Se puede decir que el legislador no está interesado en lo que ha hecho, pero a lo sumo se podría marcar a la izquierda, decir, si es así, esta es una pregunta científica. Miramos el mundo, ¿cómo funciona? Se trata de investigación conductual y no de lo que la ciencia jurídica suele hacer hoy en día. En el mundo, estos conflictos, hasta las reglas que se aplican, son parte de la naturaleza humana. Sí, esta es esta ética, digamos, esta versión, que de alguna manera trata de lidiar de manera poco espectacular con los conflictos de este mundo, que no quiere obstaculizar los mecanismos de reacción, que sabe muy bien que esto conlleva peligros.
Así que tenemos estas agresiones al rojo vivo allí abajo, de nuevo a la izquierda y a la derecha, y no queremos cerrarnos a esto en absoluto. También puede chispear allí en el medio. Allí, también, puede haber disputas entre estos casos, o tal vez, por ejemplo, donde hay compañías de seguridad un poco fuertes, tal vez pueda surgir un potencial de agresión tan peligroso, o incluso insinuado aquí en la parte superior izquierda. No vivimos en el paraíso. Hay agresividad y hay agresividad concentrada. Esto es aceptable con esta ética muy modesta de la anarquía, pero al menos ética. No somos el paraíso. Pero no somos esta mentira bocazas del llamado Estado constitucional democrático. Y tampoco somos este horror apocalíptico de la realidad estatal. No, pero después de todo, somos o tenemos esta sobria ética de la anarquía. Gracias.